¿Por qué reacciono así? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Que te arrepientes de lo que dijiste o de lo que hiciste? Pero ¿cómo reaccionar ante una situación? ¿O cómo asumir ese control cuando a veces surgen imprevistos que sentimos que nos desequilibran? Pues es porque se está reaccionando por impulso. Y cuando se reacciona por impulso y viene de una emoción limitante, lo más seguro es que aflora lo peor de ti. ¿Y qué es lo que pasa? Que normalmente se reacciona no por lo que ocurre, sino por lo que interpretamos de aquello que ocurre. Y allí es donde está la situación. En milésimas de segundo creamos un pensamiento, que ese pensamiento nos genera una emoción y esa emoción es la que nos impulsa a reaccionar. Entonces nos quedamos atrapados en esa emoción. Después de que pasa esta emoción, de que pasa esto, ya es donde miramos lo que hicimos y ahí es donde llega el arrepentimiento. Pero ¿qué hacer? Hay dos formas. Lo primero es que cuando estamos viviendo esa situación, identifiquemos qué emoción limitante es la que tenemos. Si estamos viviendo una emoción como la ira, la tristeza, la angustia, la impotencia, la inseguridad, el temor, todo esto no va a llevar a nada bueno. Así que evitemos reaccionar cuando tengamos una situación de esta. Tranquilicémonos, alejémonos de allí, respiremos, hagamos algo diferente. Ojo, no es el instinto de supervivencia, que hay muchas personas que confunden el temor con el instinto de supervivencia. No, el instinto de supervivencia es cuando tu vida está en peligro y tu cuerpo te impulsa a reaccionar. Y hay que reaccionar. Esto es totalmente diferente. Estoy hablando de otra tipo de reacción, que es cuando viene de una emoción limitante. Lo segundo es anticiparnos a ello. Normalmente estos pensamientos vienen de unas creencias y unos rasgos, unas características que ya han formado nuestra personalidad. Y esa personalidad hace que nosotros reaccionemos de alguna manera porque no los hemos trabajado y están allí. Por ejemplo, el tímido normalmente se bloquea. A veces quiere decir o hacer algo y no es capaz, se bloquea. Lo otro es, por ejemplo, el inseguro. El inseguro no sabe qué hacer y hace lo que otras personas, o deja que otras personas resuelvan por él, o hace lo que otras personas le digan. Es muy influenciable, pero no realmente lo que debe de hacer. El otro es, por ejemplo, el solitario. El solitario lo que hace es huir, huir y alejarse de allí y correr. Pero ¿qué pasa? Que tampoco resuelve la situación y hace acumular el problema y después lo que va a hacer es explotar. Entonces tampoco es allí. O el manipulador lo que hace es hacerse la víctima y va a culpar y a juzgar a todo el mundo, pero no va a asumir la responsabilidad. Ahora el iracundo lo que va a hacer es reaccionar con maltrato a través de la palabra o de las acciones. Entonces, ¿cómo podemos anticiparnos? Pues trabajar esos rasgos de la personalidad limitante que nosotros tenemos y mirar, transformarlos, ir al origen, sanarlos y transformarlos definitivamente de tu vida. Te recuerda muy bien, no reaccionar por impulso, alejarte de allí, darte un espacio, respirar y ahí sí actuar. Muy seguramente que si tú haces esto, cuando se te pasa de esa emoción limitante y estás en una emoción potenciadora o estás en calma, tienes claridad mental. Y cuando tienes claridad mental, muy seguramente que vas a ver las cosas de una manera diferente, que ni siquiera vas a tener que solucionar tal vez porque estás viendo de que las cosas no iban a mayor o no eran tan grandes. Entonces, no reacciones por impulso. Aléjate de allí, respira, toma agua, exhala. Si estás en una emoción limitante y transfórmala. Desde allí, reacciona.